Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y esto es lo último 2 de mayo del 2024. Y en esta mañana vamos a aprovechar un momento de nuestro programa y nuestra programación para entrar en una entrevista que yo creo que es súper importante en el contexto de lo que está pasando con la violencia en Puerto Rico. Todo lo que nosotros hemos no solamente discutido aquí desde el punto de vista noticioso, lo va a discutir de alguna manera el grupo del Centro de Desarrollo Familiar del Head Start Diócesis de Mayagüez. Y a mí me pareció importante traer el tema para discutir con una persona, una psicóloga clínica que ha llevado 42 años atendiendo el problema de la violencia desde la perspectiva, obviamente, de su propia profesión. En un momento en que mucho hablamos de la violencia a través de los espacios y entornos familiares, la violencia de género, la violencia machista, de qué manera está impactando nuestra sociedad lo que está ocurriendo con los menores en ese escenario familiar, pero en otros múltiples escenarios. Así que vamos a aprovechar el día de hoy, en Esto es lo último, para hablar un poco más en profundidad sobre este asunto. Bienvenida a Bonita Radio a la doctora Lourdes Cruz Matos. Buenas tardes. Doctora, yo quisiera empezar por preguntarle, obviamente usted tiene una experiencia de muchos años, pero en el contexto de este trabajo que están haciendo en Head Start, ¿cómo organizaron un simposio que no solamente va a atender a los participantes de estos programas en términos de familiares, etcétera, sino también a los directivos de las diferentes organizaciones relacionadas con Head Start? ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de que tenían que hablar de este tema? Pues fíjate, el gobierno federal le exige a los programas Head Start un estudio de comunidad anual, cada 5 años un estudio de comunidad completo y una actualización anual. En la última actualización que se hiciera para el programa, observamos un perfil bien, no sé ni cómo llamarlo, un perfil bien precario del funcionamiento de nuestras comunidades, particularmente en el oeste. De ahí que entonces se sentó el grupo que trabaja en este estudio de comunidad para establecer que no nos podemos quedar exclusivamente investigando y que había que hacer un llamado. Curiosamente, se estableció que podíamos hacer este simposio porque tenemos toda la base científica, empezamos a buscar los mejores recursos que tenemos a nuestro haber, que tienen experiencia con la matrícula que nosotros estamos sirviendo. Y entonces, si no usara la palabra casualidad, escogimos el tercer de mayo. El tercer día de mayo para hacer este simposio cuando se inicia, no, de verdad que no lo sabíamos, cuando se inicia el mes de la salud mental, de la concientización de la salud mental. Es bien curioso que se haya dado este fenómeno porque fue como entre varias personas nos percatamos que había que hacer algo.
que no nos podemos quedar seguir mirando. El programa Seasonal Gestal de la Diócesis de Mayagüez es un programa de excelencia, es el mejor, se estableció que era el mejor programa de este último año del gobierno federal, y salió en Puerto Rico el mejor programa también, la mejor directora. Y sí estuvimos hablando que aunque podamos acostarnos en nuestros laureles, ese tipo de impacto y los trabajos que se están haciendo hay que tratar de también difuminarlos y lograr que lleguen a otros niveles. Y si no tomamos acción de forma colectiva, un programa que tiene tantos recursos como lo es Gestal, que tiene una gran cantidad de trabajadores sociales, una gran cantidad de psicólogos, tenemos que empezar a llamar a todos a la lucha, si se puede decir así. Uh-huh. Vamos a trabajar aquí porque esto se nos ha ido fuera de las manos. Cuando usted habla de un perfil precario, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes tuvieron para usted como investigadora y en este caso psicóloga clínica, determinar aquí hay un problema que no hemos llegado a la gente? Porque usted lo que me está diciendo es, nosotros investigamos, nosotros nos sentamos entre nosotros, discutimos los temas en los sustantivos, porque obviamente tienen la capacidad para hacer investigaciones sociales, investigaciones clínicas, etcétera. Pero esto no está llegando a la gente que tiene que llegar para tratar de manejar el problema. ¿Cuál fue ese perfil que usted vio allí y esos hallazgos que le dijeron, nosotros tenemos que impactar a esta población? Sí, mira, la pobreza en Puerto Rico son de cada 10 familias, 4 son pobres. En el área que nosotros servimos, por ejemplo, para darte un ejemplo, Las Marías, de cada 10 familias, 8 son pobres. Eso significa que son el 80%. El 80%. Sí, de una u otra manera, el oeste, cuando vemos los números y vemos las estadísticas, por falta de servicio, por falta de atención, tiene duplicados sus números cuando los comparamos con otros sectores urbanos. Como para darte el ejemplo, Las Marías tiene el número más alto de adolescentes embarazadas. Tiene el 16% de... Estas estadísticas salen de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de Salud, del Departamento de la Familia. Sí, los que dan servicio. Los que dan servicio a la población. Okay. Que aunque todo el mundo diga que están atrasados, hay estadísticas. ¿Hay estadísticas de cuándo son esas específicamente? Estas que te estoy dando son del 2022. Del 2022. Claro. 2 años no es mucho. 2 años no es mucho. Ok. Estamos hablando de... ¿Qué otra línea tiene, por ejemplo, Las Marías? Vamos a quedarnos en Las Marías, quizás uno de los municipios con Santa Isabel más pobres de Puerto Rico. Me está diciendo, el 80% son gente pobre. Exactamente. El mayor número en adolescentes embarazadas. Están ahí también. Están ahí. ¿Estamos hablando de qué por ciento de la población? Del 25%. El 25%. De una cuarta parte de la población. Exacto. En términos de otros municipios, ¿cómo compara con Las Marías? Por ejemplo, ¿tiene información del ARE? No, este estudio, sí tendríamos información del ARE, pero en este estudio en particular nos focalizamos en los pueblos de Añasco, Las Marías, Cabo Rojo, Hormiguero, en los que tengo aquí. Pero si me das un momentito, sí puedo conseguirte el del ARE. No hay problema, lo puedes buscar en lo que, pero vayamos a los que tiene de frente. Por ejemplo, Mayagüez, ¿lo tienen? Sí. O sea, yo quiero llamar la atención de nuestra audiencia y puede seguir buscando, doctora, en lo que yo hablo un momento y darle esta línea. Fíjense lo importante que es hablar con una persona que está haciendo un trabajo fuera del área metropolitana, y siempre hablo del metrocentrismo que mata a nuestro país. Siempre están hablando de todo lo que pasa en San Juan, Carolina y Bayamón. Caguas quizá, pero cuando entramos a ver lo que está pasando en nuestros centros urbanos del oeste del país, del sur del país, del este, lo que está pasando en el centro del país, y ojalá que consigamos Alares porque me llama la atención que podamos entrar en esos números. Ahí está la realidad que está viviendo nuestro país. No estamos hablando de algo que pasó hace 20 años, 25, no está pasando ahora. El 80% de la población de Las Marías es una población pobre,
Vayamos a los demás números, los demás pueblos. Si usted quiere, en el orden que usted los tenga de frente, doctora. Bueno, aquí tengo Añasco, con menores de 5 años, discúlpame, a ver qué es esto, del nivel de pobreza. Es que realmente son muchísimos datos los que se recogen en la investigación. Me imagino, pero vamos a ir por algunos. Añasco tiene el 72%. Es que lo curioso de esto es que todos estos pueblos están por debajo del nivel de pobreza cuando lo compara con Puerto Rico. El nivel con de los demás Añasco, pueblos de Puerto Rico, exacto. Sí, de 72% es el de Añasco. El de Cabo Rojo, que aunque es 44, se da el fenómeno que Cabo Rojo tiene muchas familias, porque esto se saca a nivel de promedio de las personas que están allí. Pero claro, Cabo Rojo se ha convertido, discúlpenme que lo diga así, un tipo de centro turístico. Que hay personas que cuando sacas el promedio, pues hay personas de altos ingresos y de bajos ingresos. Pero aquí tienes el 44, como quiera por encima del promedio de la nación de Puerto Rico. Tienes un 70% en hormiguero de pobreza. Tienes un 77% en Lajas. Tienes un 80, voy a corregirlo, es un 80.8, que es 81, no es 80. En Lajas. En Las Marías. En Las Marías. En Las Marías, ok. En San Germán tienes un 70. Miren, gente, esto es duplicando, casi todos estos pueblos duplican el índice de pobreza de Puerto Rico. Sí. Tengo San Germán, Las Marías, Lajas, Hormiguero, Cabo Rojo y Añasco. Todos están, excepto Cabo Rojo, sobre el 70%. 70% del nivel de pobreza. Cuando ustedes recibieron eso, ¿cómo ustedes manejan el tema precisamente pobreza, violencia? ¿Cuándo es que encuentran que en esas poblaciones definitivamente la desigualdad propone un problema de violencia? La falta de acceso a los recursos. Inevitablemente todas las investigaciones señalan y te dirigen a que va a haber y se van a estar presentando constantemente situaciones adversas a esa familia. Ese tipo de crisis termina en violencia. Y sin dejar aparte que nosotros hemos pasado por varias crisis significativas, como lo fue María, que todavía ellos están bregando con ese tipo de situación, como lo fue el COVID, como fue el área de los terremotos, porque también toda esa área se sacudió emocional y físicamente. No hemos salido del trauma. De al no salir del trauma, ese es el patrón que estamos observando. Por eso ahorita cuando estábamos hablando cuál es la posición con relación al aspecto político gubernamental, pues yo no sé, yo vi en la televisión que ahora lo que les interesa es que tengamos una aplicación para el SESCO. Las Marías no tienen internet, así que Las Marías no puede usar SESCO. Exacto. Las Marías y el oeste no tienen un sitio de centro médico, tienes que buscar un helicóptero para tratar de salvarle la vida a una persona. Se olvidaron del oeste. Y el oeste ahora, a través de este simposio, está levantando un grito para decir, estamos aquí, vamos a empezar a trabajar y les vamos a enseñar a ustedes qué es lo que hay que hacer para lograr que esto empiece a cambiar. Y no son con planes. El mismo simposio va a empezar a dar estrategias y recomendaciones para elementos tan sencillos o tan simples que le pueden parecer a todo el mundo, como la tecnología. Ahora mismo, esto es fabuloso lo que estamos haciendo, porque estamos usando la tecnología. Pero la tecnología va a ocasionar, según la OMS, que en el 2050 o en el 2050, la mitad de la población tenga miopía. Y eso no lo estamos tocando porque todos esos patrones y trabajos salieron en el 2019 cerca del COVID. Y toda esa información se perdió. El que los niños, si los dejas en el primer año con investigaciones del Java, que son significativas también, te dicen que van a desarrollar la mitad de los nenes, van a desarrollar una cuarta parte de los niños que se expongan a las pantallas en periodos de desarrollo, van a desarrollar problemas de retraso en el desarrollo y conductas violentas. El detalle de esto es, lo que estamos viendo ahora, ¿a qué está asociado realmente?
Son un montón de factores. Estamos hablando de la pobreza. Estamos hablando de, aunque haya pobreza, sí tenemos esas pantallas accesibles a los nenes sin ningún tipo de control. Bueno, porque fíjense, usted está vamos a quedarnos un momento en ese dato. Porque en efecto hay un nivel de pobreza que usted lo especifica con esas estadísticas a base de esa investigación de comunidad. Pero el celular es posible que le llegue de alguna manera, incluso por los planes de trabajo de los mismos departamentos de la familia y las famosas ayudas federales, que yo me cuestiono hasta dónde te dan el celular pero no te enseñan a vivir con el celular. Eso ocurre. ¿Cómo reacciona la experiencia suya? ¿Cómo reacciona esa familia que es posible que no tenga con qué comer y no tenga acceso a servicio médico, pero tiene el celular? ¿Cuál es la reacción que usted está viendo en esa interacción con ese grupo? Y ya mismo vamos a la violencia, definitivamente. No, es que está amarrado a la violencia, porque tú traer esta tecnología que entró, boom, en el 1900, ¿cuándo es que sale Atari? Sale todo eso. Atari. En el 72. Exactamente. En el 72. Miren, gente, para el 72, para lo de Pokémon, ¿cuándo pasó? 97. En el 97, levantaron unos episodios de Pokémon, porque no estamos hablando del celular. No, es el contenido. De todas las pantallas. Claro. De la luz de todas las pantallas, de la falta de regulación, porque nos bombardearon con todo esto. Y en el 97 salió un muñequito de Pokémon en Japón, que yo no creo que le hayan dado mucha atención aquí, donde 700 nenes se fueron en ataques convulsivos y hubo que buscarlos en ambulancia. Porque las imágenes que presentaron en la edad de menos de 5 años, los niños no pudieron asimilarlas. ¿Dónde estamos tocando eso? ¿Dónde estamos trabajando el impacto de esas pantallas, de la falta de control, de que los papás han desarrollado una dependencia al celular, de que están desarrollando esa dependencia a los niños? ¿Qué impacto va a tener la OMS, la Asociación Pediátrica Infantil de los Estados Unidos? Todos están levantando con investigación, pero ¿cuándo nos llegó esa información? ¿Cuántos años después? Esa información nos llega cerca del COVID. Claro. Y ahora uno la ve y uno se espanta porque uno dice, anda para el carajo. Significa que todos esos niños que examinaron en la investigación, ahora los tienes en los salones con problemas de comunicación, con problemas de relaciones de conducta, con pobre juicio, con acting out, con impulsos sin control. Si malo se ha puesto esto, cuando esa generación siga subiendo, si no tomamos unas medidas rápidas, se va a poner peor. Porque estamos impactando a nivel neurológico el funcionamiento de estos niños en el proceso de formación. Y en un momento dado tú mencionaste algo de un caso que está apareciendo. Miren, el problema es que hay unos casos de psicopatía que ya vienen estructurados genéticamente en su formación. Claro. Pero ¿cuánto estamos cambiando la estructura cerebral del niño y de los cambios químicos con la falta de sueño y todas las consecuencias que impacta las pantallas? Eso por mencionar un elemento, las pantallas. Eso es ¿Cómo le llega esa información a la gente de Las Marías? Claro, y ahí tengo que entrar un poco en el contexto. La doctora y yo tuvimos una conversación breve antes, precisamente relacionado al caso que quizás más nos ha impactado en estas últimas semanas, que tiene que ver con lo que ella define que puede ser la psicopatía del asesino de una mujer en el 2004, que salió en el 2023, en este caso Hermes Ávila Vázquez, y sabemos que Hermes Ávila Vázquez salió y mató a otra mujer, quizás en las mismas condiciones, en este caso Iber Joan Meléndez, que asesinó a su primera víctima y que sabemos que es sospechoso de otros casos. Importante contextualizar. Aquí estamos hablando de unos niveles de violencia que podrían muy bien estar relacionados con un diagnóstico particular de una persona, en este caso. Pero de lo que intentamos discutir acá, en este momento, es de todos esos otros elementos que están conformados en nuestra sociedad
sobre todo esos niveles absurdos y terribles de inequidad y de violencia, porque la violencia primariamente tiene que ver con los accesos que usted tiene o no tiene. Y en ese sentido, el desequilibrio social, la marginalización de ciertas poblaciones, y estamos hablando de Mayagüez porque este es el caso que estamos trayendo. Yo estoy segura que en el este de Puerto Rico vamos a encontrar números parecidos, en el sur del país, en el centro del país. Y yo hablo de Santa Isabel porque sé que es uno de los municipios más pobres de Puerto Rico, y tiene un perfil bastante parecido a lo que me trajo la doctora en lo que han estudiado, y ya es una investigación del 2022 con relación al oeste. Volviendo a lo que ustedes quieren trabajar, hay, por ejemplo, los asuntos de tecnología. Me habla desde el punto de vista de la neurología y esas investigaciones interdisciplinarias que precisamente le pueden explicar a un trabajador social, a una persona que está dirigiendo un esfuerzo, trabajando en un esfuerzo con las comunidades, de cómo educar a nuestras poblaciones de hacia dónde deben dirigirse. Pero ¿y quién maneja el asunto de la inequidad? ¿Quién le explica a un pobre que él tiene derecho a salir de esa pobreza? Eso es una pregunta para usted, doctora. Sí, perdóname, no sé, esa sí la mandaste violenta. Lo sé. Porque cuando estuvimos trabajando con el plan, me acuerdo que yo tiré las cosas sobre la mesa cuando estábamos haciendo las conclusiones y qué íbamos a hacer. Y entonces hay un montón de issues que se pudieran hacer para establecer un balance económico, para tener unos ingresos, para tratar de manejar también lo que se denomina la violencia económica, que es que pues las madres solas no reciban ningún tipo de ingreso. Pero me acuerdo que sobre la mesa también les dije, ¿y cómo lo hacemos nosotros? Uh-huh. Esa misma pregunta que es la que tú estás haciendo. Yo lo que sugerí fue, vamos a llamar a capítulo, vamos a tratar de que todo el mundo escuche lo que está pasando y hacia dónde, porque el problema no es lo que está pasando, fíjate. El problema es hacia dónde, en qué dirección vamos tomando. Ahí es donde está el problema más serio. Bueno, que tenemos un problema hoy que se está agravando para el futuro, es lo que usted quiere decir. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, vimos los números, pero nunca pensamos que cuando hiciéramos el simposio íbamos a ver esta línea de violaciones tan dramáticas contra la mujer, porque esto ha sido 1, 2, 3, 4, todos los días tú te levantas con las noticias y mataron a alguien, agredieron a alguien. Llega un momento que uno dice, pues déjame apagar el televisor, porque que incluso la preocupación es, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Esa es una pregunta. Entonces, esa es una pregunta que usted ha podido escuchar en alguna persona en su tiempo, en el diario de su trabajo. Más que esa pregunta es, yo he escuchado a los nenes decir que hay kaiju debajo de la tierra, que hay unos monstruos que nos van a atacar. Yo no sé si usted sabe lo que son los kaiju. No sé lo que es. Los kaiju, eso es una película de... ¿Cómo se llamaba esa película? Pacific Rim. Eran unos monstruos que se meten debajo de la tierra, hacen ruido y salen. Okay. Es como el Godzilla, es como los Godzilla de nosotros, de la época de nosotros, pero esto es más reciente, estos especiales. Y los niños tienen miedo. Los papás están asustados. Se nos está yendo la gente. El éxodo está en estadística también ahí, está la prueba. Y el nivel de violencia, es uno de los detonantes, es uno de los factores. Si tú hablas con cualquier persona que se haya ido, te va a decir que quiere una mejor educación y seguridad para sus hijos. Esa es la primera respuesta que te dan en cualquier cuestionario, cualquier investigación, te va a aparecer eso. Eso es lo triste, que uno siga haciendo investigaciones, pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Claro, y yo quiero ir a eso un poco también con el personal que trabaja con nuestras comunidades. Y cuando yo le hago la pregunta de cómo yo le digo a un pobre que él tiene derecho a salir de la pobreza, y que se supone, y hay una gobernanza, si es que existe, en un país democrático,
mucha gente se la cuestiona en este momento en Puerto Rico, que se supone que dé las garantías, porque para eso están los gobiernos, porque si no fuéramos una anarquía y cada quien dirigía su vida como pudiera y sembraba o no sembraba y manejaba su vida desde el punto de vista económico como pudiera. Pero cuando hay una organización democrática, se supone que el Estado provea las condiciones para que las sociedades puedan correr dentro de los países. Cuando hay esa interacción entre las personas que están trabajando con las comunidades, se supone que desde las agencias públicas haya ese trabajo, se haga un trabajo de servicio para que la persona siga creciendo en el orden social. En este momento, y usted habló de las madres solteras y yo quisiera que me dijera, yo vi las estadísticas que recogieron para este simposio y me llamó la atención todo lo que tiene que ver con quién es el perpetrador o perpetradora en el caso de los menores y las víctimas de violencia. Y hablan de las madres. Y hablan de las madres. Y yo me cuestiono, pues claro, es posible que sean más las madres si los hogares nuestros están constituidos por madres jefas de familia. ¿Esa es la realidad o no es la realidad? Es que son los grupos más vulnerables. Tú empezaste tu observación señalándome una cosa interesantísima. Tú dijiste cómo llegan estas personas a tratar de ayudar a estas familias, trabajadores sociales, psicólogos, todos los que van para el fin, todos los que están trabajando diariamente, maestros que están encargados de alimentos, todos los que están trabajando en el frente de batalla. Pues mira, el primer problema que hay son ese mismo grupo de personas que también son personas que han sufrido por todos los procesos, que también son víctimas de este tipo de fenómenos, porque todas estas crisis las hemos pasado todos. Por ejemplo, Seasonal Head Start ha dado mucho adiestramiento, mucho trabajo de resiliencia para tratar de fortalecer estos grupos. Yo te digo, yo admiro mucho el equipo de trabajo que está montando ahora mismo este simposio, porque nosotros somos los que damos la cara. Pero los que están montando cada variable para que el que se siente allí está detrás de las cámaras. Claro. Y esas son las gente que también son parte de ese grupo muchas veces afectado emocionalmente, que todavía no tienen casa después de María y que siguen al frente de la lucha. La idea principal del simposio es, si logramos esas fortalezas que tiene este programa, y emulamos las características de este programa y logramos que todos los programas se amarren como un solo puño, porque acuérdense que los dedos son separados, pero si los unimos es un puño y tiene más fuerza que los dedos separados. La idea del simposio es, vamos a llamar a los que están frente al momento de batalla todo el tiempo. Y tenemos que trabajar con esa gente porque yo no puedo llevar un mensaje si no creo en él. Y yo creo que parte del proceso de este personal es que han sido bien afectados con todo esto que está pasando. Pero hay mucho, lo que a mí me gusta de este sitio en particular es que hay mucho interés y hay mucha confianza de que todavía podemos hacer cosas. Claro, y usted me corrige, yo no sé cuál ha sido su experiencia, yo lo digo muchas veces en nuestros programas. Puerto Rico no sería un país más o menos vivible con todas las crisis que tenemos por todas las esquinas si aquí no hubiera gente haciendo cosas. Aquí no hubiera gente investigando y buscándosela y haciendo desde sus esfuerzos, por más minúsculos que sean, la posibilidad de echar hacia adelante no solamente su persona y su identidad política dentro de ese esfuerzo, sino la del colectivo, porque la gente que da servicio a eso se dedica. Y yo le hablo de ese grupo y precisamente estaba pensando en lo que usted plantea. La realidad de los maestros y las maestras en Puerto Rico es una realidad de precariedad. La realidad de los trabajadores sociales en Puerto Rico es una realidad de precariedad. La realidad de todo aquel que se acerca a una familia a las 12 de la noche para investigar si está buscando
o si está teniendo problemas y maltrato a su familia, es una realidad de precariedad. O sea, vive en un entorno violento, el que se supone que que te lleve a establecer que tú tienes derecho a salir de la pobreza. Y yo le pregunto si una... Oye, que tú tienes derecho a tener tranquilidad. Claro. Que tú tienes derecho a tener paz. Que tú tienes derecho a poderte acostar tranquilamente en tu casa sabiendo que tus hijos van a estar seguros. El problema de esto es que con estos números realmente alguien administrativamente puede decir que en este momento nosotros tenemos ese derecho. Y que los que se están yendo le estamos echando la culpa por tratar de asegurar o tener de alguna u otra manera un ambiente más rico y seguro para sus hijos. Entonces, son las preguntas que hay que hacerse cuando uno mira este tipo de cosas. Claro, no es ni para crear caos, no para crear caos porque el caos ya está montado. Bueno, o sea, tú no creas que ya está. Exacto, en el caos estamos. Hay que levantar el issue de somos muchos, podemos hacer unas cosas, vamos a mirar lo que está pasando y personalmente a mí no me interesa la aplicación del sesgo, gente, ni el del otro del sellito tampoco, porque los problemas son tan serios que posiblemente a los del área metropolitana sí les sirvan todas las aplicaciones nuevas, que por cierto a cada rato tienen problemas, para poderse comunicar. Nosotros tenemos hambre en el oeste y desigualdad. Doctora, le pregunto, cuando en el contexto de este simposio ustedes llegaron a esa realidad, y lo mejor de todo esto es que la evidencia, si no es la entrevista que usted tiene con las familias, con el trabajador social, con el psicólogo y con todos los que dan servicio, es que ya hay una investigación que dice, mira, estos son los números, esto no falla, esto está ahí. Sí, pero no nos quedamos en el servicio, es que cuando nos matan al nene, nos llaman al tribunal. Exactamente. Es que hay que testificar, es que tienes que ver a través de los años cuántos te han matado en el proceso, porque esto tiene continuidad, esto no fue que lo viste cuando tenía 3 años y 4 años. Es que cuando pasan los años, yo oí algo de unos maones y estaba viendo lo de los maones y de momento pensé, si me pongo un maón y en cada pata del maón me pongo un nombre de una mamá o de una persona que me han matado, me tengo que poner en la camisa, me tengo que poner, ¿por qué? Porque son 42 años de ver miseria que uno esperaría que para este momento, claro, miren, esta no es la posición del simposio, ni es la posición de todos los que van a estar allí. Esta es la posición de una psicóloga clínica. Claro. Allí van a haber posiciones de abogado que van a estar hablando de lo que es política pública, van a haber posiciones de psicólogos industriales que van a estar hablando de violencia en el ámbito laboral, de violencia económica, de psicólogos clínicos que dan servicio directo en AMSCA, que van a estar hablando también de qué pasa detrás de la puerta con el dolor de los niños, pero qué pasa detrás de la puerta no solo del dolor del niño, del dolor de la familia, del dolor del empleado, del dolor del servidor público, de esa gente que estamos dejando solas en una situación tan precaria. A mí me sorprende cuando en el departamento de la familia pasa algo y le levantan el issue al trabajador social y le caen encima al trabajador social. Sí, porque hay un chivo expiatorio siempre. Nunca el problema es de la jerarquía, el problema es del que... Es como cuando agreden a una mujer, es que porque se puso esos pantalones, ocasionó que le dieran una pela, que la abusaran sexualmente. O sea, todas las justificaciones es contra la víctima. Pero cuando usted cuando usted me dice que allí va a haber gente de política pública, precisamente estamos enfocando el tema donde estamos en esta conversación. Fíjese que yo le digo, y eso se trata de política pública, que la gente en Puerto Rico a veces no entiende que usted tiene derecho a tener paz y usted tiene derecho a salir de la precariedad. Y ese derecho, ¿a quién se lo exige? Eso es política pública. Se supone que la política pública del Departamento de la Familia sea atender a los viejos y a las viejas que no tienen la capacidad económica, y para eso hay fondos federales y para eso se supone que hayan programas en el departamento. Tiene que atender a los niños y a las niñas que en un momento dado pueden estar en una situación de violencia. Eso es la política pública.
la gente se cuestiona, ¿lo cumple o no lo cumple? O sea, por eso es que estamos en esta conversación y es lo interesante. Y me parece que el enfoque, cuando usted me dice que se preocuparon cuando vieron el nivel de precariedad que hay en todas esas poblaciones, y finalmente parecería que la gente no lo entiende porque se está repitiendo, se está amplificando en el país que tenemos. Esa es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta. Se está amplificando. Y se amplía y se amplía y se amplía. Y entonces parecería que usted se levanta por la mañana y a usted le preocupa encontrarse a un individuo que finalmente sea un psicópata, como el caso de Hermes Ávila Pázquez, y se supone que esté preso y esté en la calle en una barra en Vega Baja, que allí fue donde buscó a su última víctima. Y que tienden a ser con inteligencia sobre promedio y hasta superior. Sí. Que ese individuo, una sola persona, burló todo el sistema, no importa cuáles chivos expiatorios encuentren ahora. Claro. Él, una sola persona, logró zafarse por una serie de leyes y procesos que se han dado, por falta de comunicación, name it, yo no sé qué fue lo que pasó ahí. Pero ¿cuántos realmente se están formando ahora por estar en estos ambientes? Uh-huh. Porque no tienen que nacer, los podemos formar facilito nosotros nada más. Claro, claro. Doctora, cuando ustedes hablan de perspectiva interdisciplinaria, soy de las que cree que precisamente uno de los grandes problemas que ha habido en muchas situaciones en Puerto Rico es que se quisiera mirar desde el punto de vista legal exclusivamente. Y parecería que aquí los abogados y las abogadas son los únicos que pueden hablar de ciertas situaciones porque tienen la experiencia y bueno, y a veces yo pensaría que tienen hasta una inteligencia sobrenatural porque ellos pueden hablar de todo. Esa es y ellos lo saben, tengo muchísimos amigas abogadas, pero también un poco que mediáticamente se ha tratado de establecer que ellos pueden hablar de todo y ahí los tienen en todos los análisis, etcétera. Pero a mí me parece que el asunto, por ejemplo, de salud pública, el problema de la pobreza es un problema de salud pública. El problema de salud pública que hay en Puerto Rico hoy es que ni siquiera el que tiene capacidad económica es posible que tenga acceso a la salud. Definitivamente. O sea, ya en Puerto Rico... Vamos, entre otras cosas, a darle gracias a la reforma. Yo trabajé con salud mental cuando todavía la reforma no estaba. Y sí se levantó el issue muchas veces que el sistema que se trataba de imponer en ese momento, porque fue impuesto, no iba a poder ser económicamente viable. Claro. Ahora tenemos los resultados. Ahora tenemos los resultados. Y eso yo le pregunto, en este tipo de esfuerzo que ustedes van, obviamente, a llevar información, a discutir con los diferentes recursos, ustedes lo plantean y lo problematizan para que la gente lo pueda entender, porque mucho de lo que pasa también es que nos quedamos en unos niveles de discusión que por todos los estresantes que usted y yo hemos hablado aquí, además de la realidad personal y colectiva, todo lo que tiene que ver con los traumas que hemos tenido entre la pandemia y los huracanes y los terremotos, la gente del sur y del oeste sobre todo, obviamente este ser humano es una bomba de tiempo. Y usted puede entender bien cuando está en muy buen estado, entender mejor y en otros momentos el nivel de estrés no lo deja entender. Eso también ustedes lo están tomando en consideración en el momento de tener esa discusión con los diferentes grupos y poblaciones. Cuando nosotros nos reunimos hace 20 minutos, una hora, hubo una reunión de los panelistas. Estaba Víctor Rivera, estaba el licenciado Sanabria, que es catedrático, estaba la doctora Negrón, psicóloga clínica, estaba Marieli, y dos issues que se plantearon. Uno fue que el simposio tenía que tener coherencia, porque un fenómeno que se da es que temas que son tan amplios como este, se mueve mucha información y muchas veces no tiene esa línea de empezamos aquí y terminamos acá. Pues eso era lo que estábamos trabajando. El otro elemento es que ha habido un interés singular por todos los programas de conectarse a este proyecto.
Así que lo vamos a tener vía Zoom, aunque no todo el mundo puede matricularse en el sitio que es el 3 de mayo en el Mayagüez Resort. Sí se le va a dar la oportunidad a 1,000 personas para que se puedan conectar. Y se va a dar certificado del taller. Pero como vamos a tener muchos padres conectándose, nos vamos a asegurar de tener moderadores que de una u otra manera se aseguren de que la información que se esté dando llegue a todo el mundo. Que estos especialistas no se trepen, claro, que es lo que nos pasa a nosotros, a empezar a hablar de investigaciones, de estudios, de correlaciones, de estadísticas, y que no lleguemos realmente a la esencia del grupo que va a estar recibiendo la información, porque fue como me dijo una sola persona que oiga en ese simposio los números de la OMS, para a qué fecha, hasta los 2 años el nene no puede tocar una pantalla, y los efectos que puede tener en la visión, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo, en el desarrollo general. Una sola persona que nosotros logremos captar. Sí, para nosotros es suficiente. Sí, claro, no esperamos uno, esperamos mucho. Claro. Porque va a haber muchos programas que se van a estar uniendo a nosotros. Miren, realmente este es un fenómeno que nos cayó sin que nosotros lo buscáramos. No sabíamos que iban a seguir muriendo tanta gente, no sabíamos que esto iba a seguir creciendo como está creciendo, pero nos tocó aquí, como me tocó a mí hablar contigo, que tenía una ansiedad, que te lo dije, yo nunca he hecho esto, yo soy virgen. Yo llevo 42 años bregando con problemas en el servicio directo, y entonces allí lo que voy a hablar es de esto, del problema que son la tecnología, porque la tecnología tiene un montón de ventajas. Claro. Pero en una manera tan abrumadora que no permitió que estudiáramos el impacto que iba a tener en el desarrollo de los niños, en los hábitos de los adolescentes, en las relaciones sociales que tenemos a diario entre nosotros mismos. Claro. No, yo la entiendo perfectamente y me parece que esa es la discusión más interesante, sobre todo con esos papás y esas mamás, padres, madres, que obviamente tienen un hijo o una hija y tienen que manejar el asunto. O sea, y ahí hay una discusión grandísima en torno precisamente cómo la precariedad ha promovido que la tableta, que la computadora sea el babysitting de ese niño y esa niña, porque si los padres y las madres no tienen esa posibilidad, es posible que no tengan. No, y la falta, el problema económico por la disparidad de salarios, incluso también hacia la mujer, ocasionan que la mujer y el varón tengan 2 trabajos, entonces menos tiempo hacia el menor. ¿Y quién sustituye a esos adultos? Exactamente. Esto que estamos usando. A eso era lo que me refería precisamente. Yo le agradezco mucho, aun cuando no era lo suyo, créame que tenemos que hablar mucho, pero yo le voy a pedir que me envíe esas estadísticas, estadísticas porque me parecen importantísimas y yo utilizo mucho los números. Te voy a dar la primicia, porque ya que tú fuiste la primera persona que nos hizo el acercamiento de las presentaciones que se van a estar dando. Perfecto. Porque ahí está todo lo de la OMS, lo último que tenemos de violencia económica, lo de la droga, porque es que son diferentes temas. Claro, claro. Voy a asegurar de hacerte llegar eso. Yo te agradezco la invitación. Al principio peleé en cantidad, porque de verdad que yo me imagino. Mira, estuvieron 2 horas tratando de acomodarme la cosa esta, la pantalla, para que yo quedara en el medio de la luz. Tranquila. No, tranquila. Es una experiencia muy interesante, ¿verdad? Nunca había vivido una experiencia como esta. Mire, lo más importante es lo siguiente. Yo soy amiga del asunto de que la tecnología no puede dominar nuestras vidas. Y yo tengo un proyecto que lo único que hago es esto. O sea, yo vivo de esto. Y créame que no es, o sea, estoy consciente de que tenemos que tener mucho cuidado con el exceso, pero es increíble a la gente que usted puede llegar por aquí. Y esta conversación, yo le aseguro que va a ser un éxito, que nosotros hemos tenido, es precisamente lo que la gente quiere escuchar y necesita escuchar. Y es una conversación que se amplifica por aquí. Nosotros tuvimos el año pasado, y le doy este dato, 22 millones de personas de views. No sabemos cuántas personas estaban conectadas. Pero imagínense, o sea,
Esto hay que utilizarlo porque es la manera que tenemos mucho más costo efectiva en este momento de la historia de llegar a la gente. Hay un paradigma de control, Claro. tiempo y distancia que tenemos que empezar a conocer. Claro. No solo para las edades, sino para nosotros mismos. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Esto no te puede controlar. Yo siempre he dicho, bueno, yo tengo un problema y usted es psicóloga y en algún momento, si me conoce mucho más, pues me hará el diagnóstico. Pero yo tengo un problema y yo tengo un problema con la autoridad. A mí nada que me controle y nada que me dé autoridad, yo lo sigo. Así que imagínense, no creo que esto sea lo que me vaya a controlar. Pero le agradezco mucho, yo les auguro mucho éxito, pero sobre todo esas discusiones hay que tenerlas para afuera. Esas discusiones hay que promoverlas, hay que venir aquí, hay que ir a todos sitios que lo dejen hablar, obviamente, y que haya una conversación. Y créame, esta manera de hacer los proyectos de difusión de información son súper viables en este momento. Así que le agradezco mucho. No será la última. Gracias también. Yo tengo una sola petición. Sí, cómo no. Te mandamos un enlace, no sé cómo se hace a nivel tecnológico, Ajá. para que las personas que quieran conectarse al simposio tengan la posibilidad de hacerlo. Se lo di al... Perfecto. Claro. Yo lo pongo, cuente con eso. Nosotros lo podemos promover en nuestras redes, todas las plataformas. Gracias. Pero lo que sí le pido es las estadísticas, Super Rush y el material que utilicen si usted quiere enviármelo ya me lo puede enviar y yo lo trabajo para la semana que viene. Pero sí, me interesa mucho la información. Muchas gracias y nos vemos pronto. La tecnología la tienes en 3 segundos, tienes toda esa información allá. Muchas gracias Muy a ti, bien. de verdad, muchas bendiciones. Vale, muchas gracias. Okay. Bueno, yo creo que ha sido una discusión, una conversación interesantísima. Empezando, porque vuelvo y repito, nosotros no nos podemos creer que Puerto Rico es San Juan, Carolina y Bayamón. Y Caguas en algunas instancias. Puerto Rico es mucho más, y solamente con los números que nos dio la doctora de cómo es que ellos se preocupan de llevar organizadamente una información a unos grupos específicos para empezar a mover estos temas, porque son muchos, pero obviamente tiene que ver con la precariedad que hay en el oeste de nuestro país. Ahí están los números. Yo le agradezco muchísimo a la doctora su disponibilidad y yo les aseguro que vamos a trabajar con esas informaciones porque el país se tiene que enterar. Más allá de si la casa es famosa, si no es famosa y del entretenimiento, que es válido, no tengo ningún problema, de lo que está pasando en el país porque hay que empezar también a concientizarse y trabajar sobre esos asuntos. Gracias por estar. No se olviden, esto fue una entrevista especial para Esto es lo Último. Nos vemos a las 5 en tu noticiero en YouTube, Bonita Radio, en Qué Palo es Noticia. Pueden ir y donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, Bonita Radio, ATH Móvil y Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Nos vemos esta tarde. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.